Quiero que empecemos con una imagen muy fuerte. Piensen en una ciudad capital en ruinas, pero no es una ciudad cualquiera, es Jerusalén, el corazón de una nación. Claro. Sus muros, que son mucho más que piedras, son seguridad, identidad, honor. Bueno, están en el suelo, las puertas quemadas. Y la gente que queda vive, según las fuentes que vemos hoy, en gran mal y afrenta. Una desolación total. Total. Y con ese telón de fondo, hoy nos sumergimos en los extractos del libro de Nehemías. Y el protagonista, fíjate qué curioso, no es un guerrero, no es un profeta. No, para nada. Es Nehemías, un funcionario de alto rango en una corte extranjera, el copero del rey persa Artajerjes. La misión, digamos, que nos planteamos es entender cómo este hombre, movido por esa noticia, lidera un proyecto de reconstrucción que parecía imposible. Y lo vamos a hacer viendo 3 ejes: la naturaleza de la oposición a una gran obra, el poder de la comunidad y una idea sorprendente sobre de dónde viene la verdadera fuerza. Y para entender el impacto de esa noticia en Nehemías, creo que hay que dar un pasito atrás. La situación de Jerusalén es, pues, la resaca de décadas de exilio en Babilonia. Claro. Aunque algunos judíos ya han regresado, la ciudad es una sombra de lo que fue. Un muro derribado no es solo un problema militar. Es una humillación. Es una humillación pública, constante, un recordatorio diario de ya no somos lo que éramos. Por eso la reacción de Nehemías es tan visceral. No es un qué lástima y ya. No. La narración es muy gráfica. Dice que se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró. Uf. Su primera acción no es un plan estratégico, no es buscar fondos. Es el duelo. Es el duelo, sentir el dolor en carne propia. Y me gustaría que nos detuviéramos en esa oración del capítulo 1, porque es mucho más que un lamento. Al leerla me da la impresión de que es casi una estrategia legal. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues reconoce la grandeza de Dios, claro, pero luego confiesa los pecados del pueblo. Y aquí viene lo increíble, se incluye a sí mismo. Dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. No se pone por encima. Y después le recuerda a Dios sus propias promesas. Casi como si presentara un caso ante un juez. No, para nada estás leyendo de más, creo que das en el clavo. Pero lo que a mí me parece aún más radical es justo eso. ¿Cómo se incluye en la confesión? Totalmente. No dice, ellos pecaron. Dice, hemos pecado. Como líder, asume la responsabilidad colectiva antes de proponer nada. Es una jugada de una inteligencia emocional altísima. ¿Sí? Y toda esa preparación espiritual culmina en una de las escenas más tensas que te puedas imaginar, ya en el capítulo 2. Está sirviendo vino al rey y su tristeza es tan obvia que Artajerjes se da cuenta. Algo peligrosísimo en esa corte. Claro, mostrar tristeza podía interpretarse como deslealtad y, bueno, te podía costar la cabeza. El propio Nehemías lo dice. Entonces temí en gran manera. Se siente el pánico en esa frase. Estás delante del hombre más poderoso del mundo y acabas de romper la regla número 1. Pero en ese microsegundo de terror, en lugar de achicarse, la crónica dice que hizo una oración relámpago, silenciosa. Sí. Y acto seguido, lanzan la petición más audaz de su vida. No solo pide permiso para irse, pide recursos del imperio para reconstruir. Es un salto al vacío total. Y aquí vemos que no es solo un hombre de fe, es un estratega brillante. Ajá. Entiende el sistema, conoce la burocracia persa. Pedir cartas para los gobernadores de la provincia transeufratina no es un detalle menor. Es saber cómo funciona el poder. Exacto. Pide una orden para Asaf, el guardián del bosque real, para que le dé madera. O sea, sabe exactamente qué palancas mover. No es fe ciega. Es una fe muy informada. Justo. Y claro, ese éxito inicial provoca la reacción inmediata. Aparecen los antagonistas, Sanbalat y Tobías. Y la narración es muy clara. Dice que les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. La oposición nace en el mismo instante que nace el proyecto. En el mismo instante. Ok, tiene el permiso, los recursos, el apoyo del rey, pero ahora viene lo difícil. Convencer a un pueblo desmoralizado que lleva décadas viviendo entre ruinas. Sí. Y la forma en que lo hace es una clase magistral.
Antes de decir nada, actúa en secreto. Esa inspección nocturna del capítulo 2 es fascinante. Totalmente. Se levanta de noche con unos pocos hombres de confianza y recorre las ruinas. Diagnostica la situación por sí mismo, en silencio. Diagnosticar antes de prescribir. Tal cual. Y solo después, con los datos en la mano, convoca a los líderes. Y su discurso es una pieza de oratoria. No llega en plan salvador. Se pone a su nivel. Dice, ustedes ven el mal en que estamos. Usa el nosotros. Claro, el nosotros. Y luego presenta la evidencia. La mano de Dios ha estado conmigo y además el rey me apoya. Combina visión espiritual con viabilidad política. Y la reacción es eléctrica. Inmediata. El pueblo responde, levantémonos y edifiquemos. Y la frase que sigue es potentísima. Así esforzaron sus manos para bien. Es un cambio de chip total, del desánimo a la acción. Exacto. Y esto nos lleva al capítulo 3, que a primera vista parece, no sé, el directorio telefónico de la antigua Jerusalén. Una lista interminable de nombres. Sí, puede ser un poco denso. Pero si te fijas bien, es el secreto a voces del éxito de todo. Es increíble ver a plateros y perfumistas construyendo muros. Pero seamos honestos, ¿es esta la forma más eficiente de construir una muralla? Ah, buena pregunta. ¿No sería mejor contratar a un equipo de ingenieros? ¿Qué se gana y qué se pierde con este enfoque de todos a la obra? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta define todo el proyecto. ¿Es más eficiente en términos de ingeniería? Probablemente no. Pero Nehemías no está optimizando la velocidad de construcción. Está optimizando el compromiso de la comunidad. Ah, ok. Lo que se gana es algo que el dinero no puede comprar. El sentido de pertenencia. La crónica detalla cómo el sumo sacerdote y los sacerdotes reconstruyen una sección. Luego menciona a los platereros, a los perfumistas, al gobernador Salum, él con sus hijas, hasta las mujeres. Increíble. Y el detalle que se repite una y otra vez es la clave. Muchos reconstruyen el tramo frente a su casa. Claro. No están construyendo un muro anónimo. Están protegiendo su propio hogar. Es un golpe de genio. O sea, sacrifica la eficiencia técnica por la eficacia emocional y social. Justo. Cada ladrillo puesto por un miembro de la familia refuerza la idea de que esto es nuestro. Transforma un proyecto de infraestructura en una causa común. Exacto. Y la narración es brutalmente honesta. No lo pinta como un cuento de hadas. No, para nada. Señala explícitamente que los nobles del pueblo de Tecoa no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. Hubo gente que se borró. Hubo gente que no quiso ensuciarse las manos. La unidad no fue perfecta, y eso hace el logro final todavía más impresionante. Y como era de esperar, ese impulso provoca una reacción. La oposición, que al principio era solo un disgusto, Escala rapidísimo. primero a la burla. El comentario de Tobías es, vamos, troleo puro. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribara. Es guerra psicológica en estado puro, diseñado para minar la moral. Totalmente. Pero no funciona. El pueblo, dice la crónica, tuvo ánimo para trabajar. Y cuando los enemigos ven que el muro ya está a la mitad, el pánico se apodera de ellos. Y la amenaza se vuelve física. Ya no es troleo, es una amenaza de ataque militar. La fuente dice que conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. La cosa se pone muy seria. Y la respuesta de Nehemías es, de nuevo, un manual de liderazgo en crisis. Fusiona lo espiritual y lo práctico de una forma asombrosa. Es una estrategia doble, ¿no? Sí, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oración y vigilancia, fe y pragmatismo puro. Y eso nos lleva a la imagen icónica. La del constructor soldado. La escena es potentísima. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Imagínate eso, poner ladrillos con una espada al cinto. Sabiendo que en cualquier momento tienes que soltar la paleta y defender tu vida. Pero justo cuando parece que neutralizan la amenaza externa, explota una crisis interna que es casi más peligrosa. El capítulo 5 es durísimo. Sí. Surge un gran clamor del pueblo porque la élite judía se estaba aprovechando de sus hermanos pobres. En medio de la crisis nacional. Exacto. Les cobraban intereses abusivos, se quedaban con sus tierras, tomaban a sus hijos como siervos. La injusticia social estaba a punto de demoler el proyecto desde dentro. La reacción de Nehemías es de furia. La narración dice, me enojé en gran manera. No lo relativiza. No,
Convoca una asamblea pública y los confronta con una dureza increíble. Para nada se queda en el regaño. Les obliga a hacer un juramento público para devolver todo, las tierras, el dinero. Y aquí es donde su autoridad moral se vuelve incontestable. Porque él mismo da ejemplo. Exacto. Como gobernador, tenía derecho a una asignación económica importante, pero renuncia a ella durante sus 12 años de mandato porque la servidumbre de este pueblo era grave. De un sacrificio que él no esté dispuesto a hacer primero. Justo. Y una vez resuelta la crisis interna, los enemigos juegan su última carta. En el capítulo 6, la desinformación. El engaño. Lo acusan de traición y tratan de atraerlo a reuniones trampa para matarlo. Sí. Y su respuesta es una de las frases más contundentes sobre enfoque que he leído nunca. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Brutal. Es la economía del no. Nehemías entiende que cada sí a una distracción es un no a la misión principal. Su respuesta es una declaración de prioridades. Y esa disciplina da un resultado asombroso. 52 días. El muro se termina en 52 días. Un tiempo récord. Y el efecto en los enemigos es revelador. Ya no es ira, es otra cosa. La crónica dice que cuando las naciones de alrededor se enteraron, temieron y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. El éxito se convierte en un testimonio que no necesita palabras. Exacto. Ahora, uno pensaría que aquí termina la historia. Misión cumplida. Pero es justo aquí donde la narración da un giro que lo cambia todo. Nehemías entiende que el muro de piedra es solo el contenedor. La verdadera reconstrucción es la de la comunidad. Totalmente. Y el capítulo 8 nos regala una escena increíble. Todo el pueblo, como un solo hombre, se reúne y le pide al escriba Esdras que traiga el libro de la ley para leerlo. Una escena potentísima. Imagínalo. Miles de personas de pie, escuchando con atención absoluta desde el amanecer hasta el mediodía. No es una lectura ceremonial de 5 minutos. No. Y a medida que escuchan esas palabras que definen su identidad, la reacción es un llanto colectivo. Todo el pueblo lloraba. Es un momento de catarsis, de darse cuenta de lo lejos que se habían desviado. ¿Sí? Y justo en ese punto de quiebre, cuando están todos llorando, llega la idea más contraintuitiva y para mí la más poderosa de toda la historia. A ver. Nehemías y los líderes les dicen que paren de llorar y lanzan esta frase: Día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. A ver, esto me vuela la cabeza. ¿Cómo que el gozo es una fuerza? Es que esa es la culminación de todo. Siempre asociamos la fuerza con la disciplina, con apretar los dientes, con la resistencia, no con la alegría. ¿Cómo funciona esto? Es que el gozo del que hablan aquí no es una felicidad superficial, no es una emoción pasajera, nace de algo muy concreto. ¿De qué? El texto lo explica. El pueblo se alegró porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ah. Es un gozo que brota del entendimiento, de la claridad, de reencontrarse con su propósito. Es una alegría comunitaria que se expresa compartiendo la comida con los que no tienen. Claro. Y esa alegría profunda y con propósito se convierte en el combustible, en la energía sostenible para vivir la nueva realidad que han construido. El muro te protege, Sí. pero el gozo te impulsa. Exacto. Y esa fuerza del gozo no es algo silencioso. Se manifiesta de forma espectacular en la dedicación del muro en el capítulo 12. No es un acto solemne, es una fiesta descomunal. Sí, total. La crónica describe 2 coros grandes que marchan sobre el muro, trompetas, instrumentos, un grande contentamiento. La culminación no es el último ladrillo, Es la celebración. es esta celebración vibrante. Y la frase final es la guinda del pastel. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Exacto. Ese es el sonido de la restauración. No el silencio de la seguridad, sino el ruido de una alegría comunitaria tan potente que trasciende los muros. La obra no solo se ve, se oye. Se oye. Entonces, si recapitulamos el viaje, vimos cómo la visión de un individuo se convirtió en un proyecto comunitario masivo. Sí, no por imposición, sino por apropiación. Analizamos la anatomía de la oposición externa e interna y vimos cómo fue contrarrestada con esa mezcla de fe y pragmatismo. Y hemos subrayado esa lección fundamental. La reconstrucción de los muros era solo el primer paso. La estructura externa. Eso es. La verdadera restauración, la que perdura, fue la de la comunidad.
Y la fuerza para sostener esa nueva realidad no vino del cemento, sino de algo tan intangible como el gozo. La fuerza no estaba en el muro, sino en el corazón del pueblo que vivía adentro. Exacto. Y quizás la reflexión final que nos deja esta historia es una invitación a mirar a nuestro alrededor. Los textos sobre Nehemías tratan de muros físicos, pero su eco es mucho más profundo. Nos invitan a pensar en las estructuras de nuestras propias comunidades, familias o vidas personales que puedan estar en ruinas. Descuidadas o rotas. Sí, y nos plantea una pregunta provocadora. ¿Qué haría falta para reconstruirlas? Y más allá de los recursos y el esfuerzo, ¿de dónde podríamos sacar una fuerza tan resiliente que culmine no solo en terminar el trabajo, sino en un gozo que se pueda escuchar desde lejos? Dele like y suscríbase si le ha gustado. Comente amén si desea más videos así.